Bien, vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar. Antes de hablar del profeta siguiente, profeta Miqueas, quiero que escuchen un canto que seguramente muchos católicos ya conocerán. Canto viejito. Me gusta mucho los cantos viejitos porque tienen un contenido teológico muy bueno. No digo que las alabanzas de hoy no sean bonitas, hay algunas muy bonitas también, pero como que antes la gente se esforzaba en los cantos, se esforzaba muchísimo más en el contenido que en la calidad musical, por así decirlo. Es decir, se esforzaban en la transmisión de la enseñanza bíblica, teológica, de la tradición de la iglesia, eh, más que en el tema del show. Y por eso la mayoría de cantos católicos, ustedes van a ver que son cantos más de reflexión, es decir, cantos así de que llaman a la actitud de cambio, a la actitud de servicio y todo eso. Quiero que escuchen un canto que se llama Grita Profeta. A ver si me sale. Has recibido un destino de otra palabra más fuerte. Es tu misión ser profeta, palabra de Dios viviente. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne, que tu voz es voz de Dios y la voz de Dios no duerme. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena caliente. Sigue sembrando en el mundo, que el fruto se hará presente. No temas si nuestra fe ante tu voz se detiene, porque huimos del dolor si la voz de Dios no duele. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Sigue cantando, profeta, cantos de vida o de muerte. Sigue anunciando a los hombres que el reino de Dios ya viene. No callarán esa voz, ya nadie puedes temerle, que tu voz viene de Dios y la voz de Dios no muere. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Ve por el mundo, grita a la gente que el amor de Dios no acaba y la voz de Dios se pierde. Y me gusta que ese canto termina en una nota menor. Les digo por qué. Porque termina con una nota no muy agradable para el sonido, para el oído humano. Las notas menores siempre evocan tristeza, dolor, angustia, pena. Y el camino del profeta es eso. El camino del profeta va a ser un camino difícil, porque tiene que salir al mundo a predicar, tiene que salir al mundo a decirle cosas que el mundo no quiere escuchar. Y a pesar que quieran acallar la voz, por eso dice canta cantos debido de muerte, porque los profetas también han muerto. Los profetas del Antiguo Testamento, muchos de ellos los mataron. El mismo pueblo, ¿verdad?, acabó con ellos. Por eso Jesús se lamentaba ante Jerusalén, viendo la ciudad. Jesús se lamentaba y decía, ay de ti, Jerusalén, que matas o asesinas a tus mártires, que asesinas a tus profetas.
¿verdad? Y también se refería de una manera prefigurada a lo que iba a pasar con él, porque él siendo el máximo profeta de Dios, ¿verdad? También sería llevado a la muerte, como hicieron con Juan el Bautista, que lo llevaron a la muerte. Entonces, ese camino del ser profeta no es un camino fácil, ¿verdad? Porque realmente hay que decir cosas que no quieren escuchar. Veamos lo que nos dice el profeta Miqueas, ¿verdad? La esperanza del profeta siempre debe mantenerse en pie, sea como sea, firme, porque sabe que la Dios, aunque lo maten a él, la voz de Dios no va a morir, ¿verdad? Que es lo que nos dice este canto muy viejito, ¿verdad? Muy bonito, que me parece muy interesante poder introducir. Miqueas, igual, él ve a un pueblo lleno de maldad, vivían lleno de codicia por los campos, quitaban el campo a la gente campesina, ¿verdad? Se llenaban de crímenes y de violencia, habían caído en la idolatría, estaban repletos de videntes, de adivinos, ¿verdad? Recuerden a Elías que se va a tener que enfrentar con ese tipo de personas. Habían desnudado al pueblo, él dice que con esa palabra, desnudar al pueblo y saquear a la gente de tanta corrupción. Por eso Dios va a declarar juicio contra los que actúan así en Israel. Miqueas como profeta de los pobres, ¿verdad? Aparece para enseñar cómo Dios, ¿verdad? Se va a enfrentar a los falsos profetas de su pueblo. Miqueas sufre el sufrimiento del pueblo, especialmente por los campesinos, ¿verdad? Él trata de hablar siendo la voz del campesino, la voz del que le quitan los campos para poder sobrevivir. Su simpatía por el que sufre más que evidente, y esto le provoca angustia, por eso anuncia la justicia de Dios que viene sobre un pueblo sin remedio. Tanto dolor es para él un llamado de Dios. Por eso es que también en el mismo canto habla de este dolor, de esta situación de un mundo lleno de dolor. Dice, huimos del dolor, pero la voz de Dios no duele. Entonces, como la voz de Dios es esperanza, la pone en medio del dolor para que sirva para iluminar al resto de la comunidad. Un texto clave que de cada uno de los apóstoles, digo, a profetas, les voy a dar un texto clave que considero importante a recordar. Miqueas 3:8. Yo en cambio estoy lleno de fuerza por el espíritu de Yahvé y de juicio y bravura para denunciar a Jacob su delito y el pecado y su pecado a Israel. Es interesante porque la gente a veces hoy en día, yo he visto un montón de gente evangélica, no lo hacen normalmente los católicos, lo hacen normalmente los evangélicos, que empiezan a defender a Israel a capa y espada como que Israel no cometiera pecados. Ojo, ojo, una cosa es amar al pueblo de Dios, ese remanente o resto del pueblo de Dios que está fiel a la voluntad de Dios, está bien amarle. Pero no podemos justificar a veces la barbarie, a veces la injusticia que el pueblo de Israel, políticamente hablando, realiza contra otros pueblos cercanos. No podemos salir a la defensa de eso como cristianos. Es algo absurdo. Venir a defender el maltrato cuando han provocado caídas ¿cómo se llama? De cañonazos, han matado niños, mujeres, ancianos, ¿verdad? En esos cañonazos que a veces están en enfrentamiento. Eso no es justificable. El pueblo de Israel fue llamado a la paz. El pueblo de Israel fue llamado a ser una nación ejemplar. Y una nación ejemplar implica no estar en guerra constante. Es cierto, le atacan a él y tiene que defenderse. Eso lo comprendo perfectamente. Pero no podemos justificar esa guerra. No podemos justificar ese enfrentamiento. Diciendo de que, ay, viva el pueblo de Dios y ponerse como que fuera un partido de fútbol, unos a favor de Pakistán, otros a favor de Israel, unos a favor de Siria, otros a favor de Israel, unos a favor de Gaza, otros a favor de Israel. Eh, no podemos colocarnos en una actitud partidista ante ese hecho. Tenemos que tener sensatez a la luz del Espíritu Santo para discernir lo que viene de Dios y lo que realmente depende de Dios y lo que no depende de Dios. Dependerá del hombre. Pero sí le digo, los mismos profetas denunciaban el pecado de Israel. Ellos lo hacían constantemente, ¿verdad? El mismo profeta Miqueas lo reconoce para denunciar a Jacob, que son las tribus de Israel, ¿verdad? Su delito, y a Israel, al reino de Israel, su pecado. Entonces, obviamente, habla a los hijos de Israel, no está hablando a gente extraña, ¿verdad? No se pone a denunciar a la gente de adentro, cometen pecado. ¿Qué hizo Jesús? No fue a los fariseos, a los publicanos, perdón, a los fariseos, publicanos y a los maestros de la ley, a los que tanto él de alguna manera criticaba, ¿verdad? A los que tanto atacaba, a los que denunciaba su pecado. No fue a los mismos miembros, autoridades de su pueblo de Israel, a los cuales Cristo obviamente enjuició. Porque entonces los cristianos debemos callarnos y bajar la cabeza ante a veces la opresión que alguna gente de Israel hace, ¿verdad? No todo el pueblo, alguna gente de Israel hace por cuestiones políticas. Y venir a presentar defensa de eso como si fuera voluntad de Dios que estuviera, ¿cómo se llama?, generando todo ese tipo de situación, sacando, expulsando a la gente de sus tierras, ¿verdad? Es decir, no podemos justificar ese tipo de cosas. Hay que hacer una relectura de Israel, de su historia, para que entendamos que a veces Israel ha tenido momentos de altibajos y el juicio de Dios cae sobre ellos por lo bueno o por lo malo, ¿verdad? Por lo bueno han tenido prosperidad y por lo malo han tenido desgracias. Incluso han sido deportados de su propia tierra.
Han sido deportados de su propia tierra por el pecado mismo que ha habitado en el pueblo. Y no han querido tampoco reconocer lo que Cristo vino a enseñar. Entonces, ¿por qué tenemos que, los cristianos que salir en defensa de algo que tiene que ver con una necedad de parte del pueblo? No podemos hacer eso. No caigamos en ese juego mediático, ¿verdad? De empezar a ponerse en bandos. Aprendamos a juzgar con luz cristiana. Pongamos la lupa cristiana en los eventos para que tengamos rectitud de juicio ante lo que está ocurriendo. Dice el mismo profeta, ¿verdad? No hay ningún racismo para comer. ¿A qué se refiere él? Que obviamente todos formamos parte de una vid. Jesús mismo lo dice. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Por tanto, todos somos fruto de la vid. Todos somos sarmientos, es decir, el racimo de uvas. Y dice él, no hay ni un tan solo racimo, es decir, no hay honestidad, no hay una tan sola persona buena en este Israel. Dice, buscan si sus buenas obras en Israel y no encuentran nada. Han desaparecido de la tierra los piadosos. Entonces él se queda alarmado. ¿Qué pasa? ¿Por qué Israel, siendo el pueblo de Dios, está cayendo en esta actitud de que no hay piadosos ya? Que veníamos de una época de piedad, con el piadoso Josué, con el piadoso Moisés, con los piadosos jueces, ¿verdad? Pero hemos caído en esta actitud de llevar la vida así, ¿verdad? ¿Verdad? Un dejarse ir, como dicen los franceses, un laisser-aller, ¿verdad? Un dejarse llevar sin tener conciencia ya de Dios en la vida. Estamos cayendo en ese mismo error hoy en día, que nos estamos dejando ir así nomás, sin dar frutos, ¿verdad? Porque dice la misma palabra en el Nuevo Testamento, el árbol que no da frutos, viene Dios, lo corta y lo poda, ¿verdad? Es decir, y el que no da frutos será echado al fuego, así de simple. Allá que tenga oídos para entender, que entienda lo que dice la palabra respecto de esto. Pero si usted no da frutos en su vida, no damos frutos en nuestra vida todos, ¿verdad? Vamos a ser racimos insípidos, sin jugo, ¿verdad? Que seremos desechados porque no serviremos para el buen vino. Todos están corruptos, dice el profeta, desde el gobernante que tuerce el derecho hasta el sacerdote que enseña por salario. Qué grave llegar a ese nivel, donde los ministros que se dicen predicadores, se dicen evangelizadores, tengan que cobrar por andar enseñando, ¿verdad? Se imaginan que todos los curas católicos cobraran en cada misa por dar la homilía, ¿verdad? Por andar predicando. Se pide limosna, se pide ofrenda para la gente que puede dar y quiere dar por voluntad para sostener el templo, pero no se le exige a nadie que dé un diezmo, no se le exige a nadie que pague una cuota, ¿verdad? Porque eso lo deben hacer del corazón del cristiano. Debe ser así. Por eso es que decía este famoso pastor protestante, que a veces yo me pongo a escuchar a ver qué andan enseñando para estar consciente de lo que hacen. Y el pastor llamado Alducin, de apellido Alducin, en una charla que daba, decía, los cristianos ya no podemos pagar el diezmo, no tenemos por qué cobrar el diezmo, porque el diezmo ya no es necesario, no vivimos en tribus. En segundo lugar, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Por lo cual los dones que pueden venir de Dios ya no es por dar el diezmo, sino por la fe que tengamos en Cristo Jesús, como que Él sí ya lo comprendió. Él sí ya entendió que el diezmo no se da, ¿verdad? Porque el mundo cristiano ya no depende de las obras de la carne, sino que depende de las obras de la fe. Entonces, por esa razón es que hoy en día, quien quiera tener algo de Dios, humíllese ante Dios, ¿verdad? Pon doble rodillas, pida de corazón, arrepiéntase de su pecado y verá la mano de Dios en su vida. No ocupa dar diezmo ni pactos. Ahora bien, como comunidad sí estamos llamados a sostener las acciones de la comunidad. Eso está muy bien. Y si el diezmo se da conscientemente por eso, está muy bien. Pero que no sea como para poder conseguir favores a Dios, que eso es comúnmente como lo predican algunos pastores, que hay que dar para poder recibir de Dios. Eso bíblicamente no aparece en la palabra. En el Antiguo Testamento sí, porque era para el pueblo de Israel, para que se tuvieran la compasión con la tribu de Leví, por ejemplo, que no tenían tierra, ellos se quedaron sin tierra, por lo cual a ellos se les daba una parte del diezmo, el 10% del diezmo, se le daba a la familia de Leví para que pudieran sostenerse ellos, ya que no tenían tierra para cultivar, estaban dedicados al templo directamente todos, ¿verdad? Y por ese motivo las demás tribus colaboraban con ellos para que pudieran sostenerse en el templo y servir obviamente a lo que tenían que hacer en honor a Dios. Pero hoy en día no hay levitas, solamente los sacerdotes, ¿verdad? Del mundo católico ortodoxo y las demás iglesias hermanas católicas. Son los únicos que existen y no andan cobrando, no andan cobrando. Es decir, que quien da, da porque quiere, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay un matrimonio, se les pide una ofrenda y da el que tiene voluntad. Se les coloca un mínimo que pueden dar de ofrenda, ¿verdad? Por la lógica misma de lo que hay que hacer. Pagar la energía, la que hace la iglesia, la hermanita, porque tiene que pagársela a alguien que haga el aseo. Si no, pues entonces, si no quieren pagar a alguien de aseo, pues todos nos podemos limpiar la iglesia.
como hacíamos el grupo juvenil en nuestra iglesia local, que nosotros éramos los que limpiábamos a la iglesia, ¿verdad? Nosotros todo el tiempo, no teníamos a nadie pagado. Hoy en día no pueden los grupos estar ahí porque los grupos hoy en día son un poquito apáticos, ¿verdad? No lo hacen ya como antes, pero ya se le paga a una hermana para que lo haga. ¿Y ese dinero de dónde sale? Pues de la ofrenda que dan al templo, de la que dan para cuando hay algún evento, una boda, por ejemplo, que decoran con flores y echan pino y todo eso lo decoran. Entonces necesitamos a alguien que después barra todo eso, ¿verdad? Que limpie eso. Porque el hecho que recojan, incluso aunque se llevaran el pino, queda siempre sucio y eso tiene que limpiarse bien. Entonces tiene que haber alguien encargado de eso. Por eso es que se les pide una pequeña ofrenda para las cosas lógicas y básicas del sostenimiento de un edificio. Eh, pero no se le cobra a cada cristiano, tiene que dar diezmo, tiene que pactar, porque eso no va con el Antiguo Testamento. De eso de cobrar salario, el sacerdote en el Antiguo Testamento lo empezaron a hacer, y eso lo veían mal los profetas, porque ya tenían sustento, ya se les había asegurado el sustento en la casa de Dios por medio del diezmo que se daba de manera trienal, el diezmo trienal. Así que las guerras y las invasiones contra las que pues, no pueden lidiar es a causa de tener un rey sin tenerlo, y tener una armada sin valor, y tener un gobierno inútil, y además una religiosidad hipócrita. Esa es la condición del pueblo en ese momento en que escribe este profeta Miqueas. Pero a pesar de ello, Dios no olvida a su pueblo y les promete un Salvador. A pesar de la necesidad del pueblo, Dios aún así se compadece del pueblo. Aún así se compadece. Y en el capítulo 5 habla Dios de que va a enviar un Salvador, alguien que pueda servir como pastor para que por fin guíe al pueblo como ovejas, porque andan como rebaños sin pastor. ¿Quién es este pastor? Quiero que veamos esas cualidades que presenta Miqueas sobre quién es ese pastor que va a venir. Obviamente es una profecía sobre el Mesías. Dice, mas tú, Belén Efratá, ya sabemos una palabra clave, Belén, ¿verdad? Miren que Jesús nace en Belén. Aunque eres la menor entre las familias de Judá, ¿verdad? Jesús era de la tribu de Judá. De ti me ha de salir aquel que ha de dominar a Israel y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Una frase muy esclarecedora, que el Mesías preexiste desde antes, desde la antigüedad. Es un ser que existe antes de haber venido al mundo siquiera. Eso es interesante, ¿verdad? Ya revela parte de la naturaleza de este Mesías. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Habla de una doncella que dará a luz, como dice el profeta Isaías. He aquí que la doncella dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Él se alzará y pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé, su Dios. Se sentará bien, porque entonces se hará el grande hasta los confines de la tierra. El único personaje de Israel, además de Moisés, pero como está hablando de un texto posterior a Moisés, el único personaje que después de Moisés es tan famoso en toda la tierra y que sea de origen judío, ¿quién es? Jesucristo. Es el único. No hay otro que tenga la misma fama de Jesucristo, ¿verdad? A nivel internacional, ¿verdad? Por lo cual se cumple en él la profecía de que primero él es el que nace en Belén Efratá, miembro de la tribu de Judá, obviamente viene con el poder de Dios, aunque algunos lo acusaban de usar el poder de Belcebú, ¿verdad? ¿Acaso Belcebú está dividido? Le va a reclamar a Jesús. ¿Cómo puede estar el reino dividido? ¿Cómo puedo hacer algo en nombre del que está más bien maltratando al que está dañando, al enfermo, al que está enfermo de endemoniado? ¿Cómo voy a expulsar por Belcebú un espíritu que está de Belcebú ahí haciendo algo en la persona? De alguna manera, con la simple lógica que Jesús le refutaba. Y obviamente viene con este mensaje, ¿verdad? De ser prácticamente la luz para las naciones, el pastor, y será él la paz. Él será la paz para toda la humanidad. Pero en el momento en que se da el proceso de evangelización, no habrá paz. Eso sí, fue muy claro en Jesús. Él estuvo muy claro que en el momento en que los apóstoles realizarían su labor como evangelizadores y los sucesores de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, seguirían realizando también el mismo efecto multiplicador del evangelio, Jesús sabía que la paz no iba a ser presente en ese momento, ¿verdad? Él dice claramente, no he venido a traer la paz sino a la espada. Pero él no lo dice respecto a lo futuro, sino respecto a lo presente, respecto a lo que está pasando ya en Israel, que todo el mundo está poniendo en contradicción con él, que los reyes quieren saber de él, que los maestros de la ley y los fariseos están como en contra, porque vemos a Nicodemo del Sanedrín, miembro del Sanedrín, a favor de Jesús, y vemos a otros que están acusándolo. Ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo, empieza a haber guerra entre ellos, ideológica. Y también entre la misma comunidad de los creyentes, de los cristianos, que también después de Cristo seguiremos todavía en debate sobre quién era Cristo, por ejemplo, primer siglo de la época cristiana, debatiendo la persona de Cristo.
¿verdad? Entonces, obviamente la tranquilidad respecto a quién es Él no va a ser muy posible mientras tanto, pero la paz futura sí está prometida. La bienaventuranza futura está prometida. Y esa paz viene para todo el que se ha mantenido firme en la fe. Mientras tanto, podemos sufrir, llorar, pero no tengamos desesperanza. Por eso Cristo predica en el monte de Sermón, ¿verdad? En la famosa bienaventuranza diciendo, felices los que lloran porque serán consolados. Felices los pobres de espíritu porque ellos verán a Dios. Felices los que sufren persecución a causa mía porque serán obviamente restituidos y obviamente será de ellos el reino de los cielos. Es decir, que la manera en que Jesús expresa la evangelización es, lo vamos a tratar de hacer con el amor entre nosotros, pero el mundo nos va a odiar, ¿verdad? El mundo me ha odiado, así que no le tengan miedo al mundo, no le tengan miedo, dice, a los que matan la carne en el mundo. Jesús tiene claro que con el mundo la situación va a ser diferente, ¿verdad? Pero en el reino de los cielos, claro que habrá paz. El profeta ante los poderosos, ¿qué actitud debe tener el profeta? ¿Recuerdan lo que dijo anteriormente el profeta anterior? ¿Verdad? El hecho de hablar con bravura. No, perdón, ese mismo profeta Miqueas. Hablar con bravura, ¿verdad? Ante los poderosos. ¿Por qué habla con bravura? Porque los poderosos van a querer acallar esa voz. Por eso sentí la necesidad de cantar este cántico que les puse al inicio, ¿verdad? Donde dice, la parte que dice específicamente... Sigue cantando, profeta, cantos de vida de muerte, sigue anunciando a los hombres que el reino de Dios ya viene. No callarán esa voz y a nadie puedes temerle. Esa frase final, la penúltima frase. No callarán esa voz y a nadie puedes temerle. Es decir, lo mismo que dice San Pablo, ¿verdad? Y mismo que dice Jesucristo. No hay que temer a los que matan el cuerpo, porque obviamente no tendrán victoria, ¿verdad? La vida será recompensada después, el sufrimiento presente por la evangelización será recompensado después, así que las obras buenas que hagamos, aunque no lo reconozcan, será reconocido después. Tengamos esa esperanza. Aun cuando los poderosos digan, no prediques o cállese, ¿verdad? Deje de predicar, el profeta dirá, es que debemos predicar. ¿Acaso por callarme yo, dice el profeta, Dios, el juicio de Dios no va a venir a ustedes? ¿Ustedes creen que callándome yo, Dios no los va a juzgar? Esa es la actitud del profeta, ¿verdad? ¿Por qué tengo que callarme yo? ¿Acaso que el juicio de Dios va a cambiar por eso? Ya está dado el juicio de Dios sobre ustedes. Y eso es lo que dice realmente la palabra alrededor de todos los que obran mal, de todo el pecado, ¿verdad? Saber qué es lo que Dios no le agrada y para conocer el camino de la rectitud es muy fácil. Hay listas incluso en la misma palabra, hay listas de lo que Dios no quiere que hagamos, de los pecados que hay que abandonar, porque obviamente es contrario a su voluntad. Podemos leer, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, ahí Pablo, en los últimos versículos, del versículo 26 en adelante, hasta el final de ese capítulo 1, enumera una lista de pecados evidentes, ¿verdad? Fanfarrones, los que obviamente son deales, desamorados, los que pasan haciendo disensiones, que maltratan a sus padres, y también en el versículo 26, también los que pervierten las relaciones naturales de hombre y mujer, por hombre con hombre y mujer con mujer. Todos ellos, dice al final, serán dignos de muerte y no heredarán el reino de los cielos. Cuando dice dignos de muerte no significa que tengamos que matarlos ahorita, no, no, no. Significa que la vida eterna no está preparada para ellos y por tanto morirán eternamente. ¿Verdad? No, no está preparada la vida eterna, no irán al reino de Dios. Para los que obran tales cosas, y no solamente, dice Pablo, para quienes cometen estas cosas, sino para los que las toleran, para los que lo permiten, para los que dicen, está bien que lo hagan, hombre. Esa gente también que se vuelve muy laxa, ¿verdad? En ese sentido, de no querer reconocer la voluntad de Dios. Esa gente también, ¿verdad? Por andar de blandos, ¿verdad? Obviamente también serán juzgados por Dios. ¿Verdad? Y Dios determinará si merecen o no, aunque ahí dice claramente que los que toleran tales cosas también están condenados, no podrán entrar al reino de los cielos. Entonces no podemos ponernos de parte del pecado. A favor de la defensa de la dignidad del pecador, sí, eso estoy de acuerdo. Si hay maltrato al pecador, claro que tenemos que ponernos de lado, pero no de su pecado, no de su pecado, que eso es muy distinto. Yo puedo estar a favor del no maltrato al ladrón, del no maltrato incluso al asesino, del no maltrato a cualquier persona que haya provocado cualquier delito, ¿verdad? Incluso las personas que tienen, vaya, el tema del maltrato al homosexual. Yo estoy en contra del maltrato al homosexual, pero no estoy a favor de su pecado. Son dos cosas muy distintas, muy distintas. Por caridad, el Evangelio nos pide hablarles con rectitud y con franqueza, decirles, te amamos, Cristo te ama, pero quiere que salgas de esa vida. Quieres que te conviertas, así como le decimos al ladrón, al mentiroso, al calumniador, al pervertidor, al desamorado con sus padres, así como se le dice a todo pecador,
Dios te ama, pero no ama el pecado que hay en ti y quiere que salgas libre de esa esclavitud que tienes en tu corazón. También se le dice al que tiene vida homosexual, porque es un pecado ante la fe. Así de simple. Pero eso no significa que estamos discriminándolos. Significa que estamos más bien por un acto de amor diciéndole lo que a Dios no le agrada y queremos para ellos la vida eterna. Por lo cual, si ellos aceptan este mensaje y este deseo de vivir eternamente, pues allá ellos si quieren obedecer o no a Dios. Pero nuestro deber es anunciarles con la verdad. No andar ahí todos débiles y blandengues, ¿verdad? Alcahuetos del pecado ajeno. No podemos. Y también, obviamente, ser conscientes de nuestro pecado también. ¿Verdad? Tener el valor moral de que si yo estoy en pecado, no tengo por qué reclamarle a mi hermano. Si yo estoy en pecado, ¿verdad? Tengo que estar en gracia de Dios para realmente empezar a ser un buen predicador. Tengo que estar en amistad con Dios para realmente ser un buen predicador. No puedo volverme yo juez de los demás porque cometo lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2 dice Pablo, eh, y dice, lo voy a leer mejor, habla de juzgar, el capítulo 2 dice, ¿acaso que tú que juzgas, verdad? Y cometes esas cosas que tú juzgas, que juzgando a otros escaparás del juicio de Dios? Lo dice de esta manera. Por eso no tienes excusa, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas que tú juzgas. Ojo, Pablo no está hablando de los rectos, Pablo está hablando de los torcidos, que además de ser torcidos, quieren andar corrigiendo a los demás. Pablo, él, como hombre recto, puede llamar obviamente a la rectitud de los demás, porque él se maneja en la rectitud, pero alguien que está en pecado no tiene obviamente el derecho de venir a convertirse en juez de la comunidad o juez del pecado de los demás. Primero tiene que restaurar su propio ser para después juzgar a los demás. Cuando mucho, lo más que puede hacer es predicar la palabra, decir lo que está escrito en la palabra, pero no puede juzgar a nadie. Los apóstoles sí van a poder juzgarnos. De hecho, Jesucristo les prometió eso, que estarán sentados juzgando a las naciones, les dice a los apóstoles. ¿No saben que ustedes juzgarán a las naciones? Y Pablo también lo vuelve a recordar. ¿Acaso no saben que los santos, los justos, juzgarán a las naciones? ¿Verdad? Entonces, él obviamente hace reparo en este detalle, de que solamente aquellos que son verdaderamente justos y santos pueden realmente ejercer esto, no cualquier persona, no cualquier creyente o cristiano. Tenemos que estar conscientes de, primero de nuestra condición de pecado, ¿verdad? Hay pecados incluso nuestros que pueden ser más graves que el del otro, por lo cual tengo que primero corregir lo que hay en mí, si en algún momento después quiero convertirme en consejero espiritual de los demás. Entonces, para dar consejería espiritual, tengo que estar caminando bien yo en la voluntad de Dios. Si no, no tiene sentido, ¿verdad? Ayudar a otros. Entonces, el juicio de los profetas es este, anunciar, ¿verdad? ¿Con qué racimos estamos preparando para Dios? El día del juicio, el día de la siega, el día de Yahvé, el día grande, que tanto han anunciado los profetas como Miqueas, Amós, Abdías, que han anunciado el día de Yahvé, la venida del día de Yahvé. Incluso el mismo San Pablo, quiero seguir leyendo un poquito Romanos, de este texto que les hablo del juzgar, que él dice claramente que va a pasar el día de la revelación del justo juicio de Dios. Dice, permítame. Dice en el versículo 2:16 de Romanos, en el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi evangelio por Cristo Jesús. Habrá un día en que Dios va a juzgar las acciones secretas de los hombres, lo que hice, lo que no hice, lo que solamente quedó en la intención y no se logró hacer. Todo eso será válido ante Dios para el momento del juicio como prueba para tener un recto juicio. Y también dice claramente en el versículo 5 de Romanos 2:5, por la naturaleza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti ira para el día de la cólera o día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el que dará a cada cual según sus obras, ¿verdad? A cada cual se le dará según sus obras. Entonces hay un llamado de parte de Pablo al respecto de la rectitud. La pregunta que nos hace Miqueas es, ¿con qué me presentaré yo a Yahvé? Me inclinaré ante el Dios de lo alto. ¿Qué recibo le presento al Señor? ¿Qué acciones de mi vida le presento al Señor? ¿Verdad? ¿Estoy haciendo bien mi trabajo educativo social o solo por salir del paso me tomo la foto en los primeros 5 minutos y los otros 45 los pierdo? No comparto con la gente. Esa pregunta la hago de retórica, ¿verdad? Cada quien hágasela. Porque yo veo las fotos. Yo veo las fotos y veo cuando alguien sí está dedicándole tiempo a las personas y cuando alguien solamente llegó a dar algo del hermano y no cumple con el requisito de compartir con el prójimo. Eso se puede ver perfectamente a través de las fotos. Se puede percibir.
a través de las fotos. Cuando alguien está compartiendo, está sentado con ese que está compartiendo. Está platicando con ese que está compartiendo. Está jugando o escribiendo o está leyendo ante la persona que está compartiendo. Eso es compartir para mí. Eso es compartir para la iglesia. Eso es estar frente al otro. ¿Verdad? Pero solo aparecer ahí, dar la cosa y ya salir, eso ya no es un trabajo educativo social como estamos pidiendo que se realice. Te lo dejo como reflexión, ¿verdad? ¿Con qué tipo de obras estamos presentándonos ante Dios? Eh, Porque yo lo juzgaré a la luz de la clase, ¿verdad? Lo juzgaré a la luz de la clase, pero como digo, hay un juez mayor que yo. Hay un juez mayor que yo, que no va a estar pendiente de todo lo que hagamos con honestidad o con transparencia. No me tengan temor a mí, ténganle temor a Él. Tengan temor del juicio de Dios, porque Dios dará a cada cual según sus obras. Yo no podré condenarlos por hacer o no hacer las cosas bien. Lo más que puedo hacer es recibir la foto, ¿verdad? Dejar que ustedes hicieron el registro de actividad y suficiente. Pero hay un juicio mayor que el que yo puedo realizar como docente, por el cual se les está llamando a que esta oportunidad de trabajo educativo la hagamos de corazón, la hagamos bien, ¿verdad? La hagamos con espíritu de sacrificio, con espíritu de entrega, que realmente se note eso, ¿verdad? Y yo seguiré haciéndoles el llamado, ¿verdad? Seguiré haciéndoles el llamado, pero como les digo, ¿verdad? Siempre piensen que hay un juez mayor que yo. Yo jugaré naderías. Esto que juzgo como docente es nadería en comparación a lo que Dios va a juzgar cuando alguien pretende, por ejemplo, engañar a su docente entregando una foto a medias, diciendo que trabajó, que hizo la hora completa sin estar con el hermano. Solo fue a dejar la cosita y se vino, ¿verdad? Entonces, esas son las naderías que yo juzgaré, ¿verdad? Ese juego de algunos, no digo a todos, de unos pocos, ¿verdad? Que tienen esa jugarreta de hacer las cosas a medias, ¿verdad? Y pasarse de listos, ¿verdad? O como el que entra a decir presente y se sale del aula y se pierde el resto del contenido. Todo eso, a mí me pueden engañar y todo, no hay ningún problema. Me pueden ver la cara de tonto, no hay ningún problema. De hecho, tengo una cara muy, muy divertida. Pero en realidad a Dios no lo van a poder engañar. A Dios no lo van a poder engañar. Y Dios sí va a juzgar todo eso. Cada cosa que hagan, buena o mala, Dios lo va a juzgar. Dice Pablo que a los que obran bien tendrán gloria, honor e inmortalidad. Pero a los rebeldes, a los indóciles a la verdad, dóciles a la injusticia, cólera e indignación. Tribulación y angustia para todo el que obre el mal y gloria y honor para todo el que obre el bien. Son las promesas que Pablo dice en el capítulo Romanos, capítulo 2, verso del 7 al 11. Ahí está. Dios no va a hacer diferencia respecto a las personas, ¿verdad? Yo seré tal vez incapaz de ser imparcial, seré incapaz porque soy un ser humano falible, ¿verdad? Quizá con algunos sea un poco más duro que con otros, dependiendo del momento, dependiendo de la circunstancia, ¿verdad? Puede que sea más duro uno con otros. No seré tan imparcial como Dios. Dios sí será imparcial y dará con justicia lo que debe dar. Prosigamos. En Miqueas capítulo 6, verso 8, donde dice, se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé de ti reclama, tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Eso es lo que Dios nos pide, practicar la equidad o la justicia, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Es exactamente lo mismo que Jesús nos va a venir a enseñar. Nos vino a enseñar a ser justos, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dar el derecho al oprimido, a la viuda, al huérfano que está obviamente con problemas incluso naturales como el que nace ciego, el que nace mudo, ¿verdad? Dice, he venido a liberar a todos ellos, lo dice en Lucas capítulo 4, y nos llama también a ser también partícipes de la liberación, a dar libertad a los que están oprimidos. Eh, y ese es el llamado que la iglesia ha venido haciendo todo este tiempo a través de los documentos de la doctrina social, que es que entendamos que debemos estar a favor de la justicia, no a favor de la injusticia. Cuando un gobierno es injusto, no podemos estar a favor del gobierno. Así de simple. Es muy simple la decisión que Dios nos pide. Y de igual manera, amar la piedad. Amar la piedad es amar a los demás y también amar las buenas acciones nuestras. El vestir con decoro, el hablar con decoro, el tener pensamientos puros. Todo eso es amar la piedad. El servir al prójimo, eso es amar la piedad. ¿Verdad? Y caminar humildemente, sin andar jactanciosos, sin andarse tampoco considerando perfectos. No es que seamos perfectos los cristianos. Estamos luchando por un camino de santidad, eso es evidente. Es un camino de lucha. Estamos luchando por vencer esto que a veces está atándonos, que es el pecado. Pero no podemos andar por la vida arrogantes creyéndonos los superiores ante la humanidad. Tampoco es eso. Simplemente estamos ya caminando y queremos que los demás también caminen. No porque queramos obligarlos, sino porque sabemos que su vida está en peligro, su vida eterna.
Dios quiere que ellos se salven y por eso llevamos ese mensaje de salvación a los demás. Quien quiera aceptarlo, lo aceptará de corazón. Y si no, pues tendremos que sufrir obviamente la pérdida de muchos seres queridos que quizás hicieron oído no atento a lo que realmente se dijo a través de la palabra. Yo no sé si me iré a salvar, no puedo asegurarlo porque eso lo decidirá Dios. Solo sé que estoy tratando de caminar en el camino de la santidad. Y si Dios me permite ir al cielo, y si Dios me permite tener esa recompensa, ¿verdad? Que con humildad lo aceptaré. eh, yo quisiera verlos a ustedes también ahí. Yo quisiera verlos también a ustedes. Reencontrarnos allá, ¿verdad? Reírnos de los momentos en que se sintieron presionados por mí, por naderías de este mundo, por cosas que sin importancia, ¿verdad? Donde ya será posible aprender en paz, sin rigor, sin andar con tanta disciplina, sino por amor al aprendizaje, a la sabiduría, al conocimiento, porque realmente lo amaremos, hacerlo ya con libertad, sin andar quejándonos tanto que porque la enfermedad, que porque por el sueño, que por el cansancio, que por el trabajo, todo ese tipo de situaciones que nos oprimen hoy, ya no habrá ese tipo de opresión. Así que en ese momento preciso, si Dios nos permite reencontrarnos en el cielo, nos reiremos de lo que sufríamos en este mundo, ¿verdad? De lo que sufríamos en este mundo a causa del pecado, a causa de la opresión, a causa del caminar vertiginoso que hemos propuesto como seres humanos en una sociedad que está corriendo a la carrera, como que realmente se nos va a acabar la vida ya, ¿verdad? Como que tuviéramos que correr hacia una meta pronta, ¿verdad? Tan rápido. Ese camino vertiginoso que a veces los que tratamos de ser un poco más espirituales, no, nos asusta ver a los seres humanos que desgastan su vida, arruinan su salud por andar así a la carrera, ¿verdad? No duermen bien, no cuidan de su familia, no tienen relación familiar, porque andan a la carrera en todo. Dios lo que trae es tranquilidad, es paz, es serenidad. Pero para poder alcanzar eso tenemos que luchar y trabajar en esta vida, haciendo esto, practicando la justicia, amar la piedad, caminar humildemente ante Dios. Veamos lo que nos recomienda el profeta Habacuc. Lo que Dios ve, ¿qué es lo que Dios se fijó en el pueblo de Israel anteriormente? Lo que Dios miraba era que había violencia, saqueos, contiendas, discordias entre los mismos miembros de Israel, ¿verdad? Además de la opresión de los pueblos ajenos. Dios ve que la ley no tiene vigencia, nadie está cumpliendo el derecho, todo está torcido. Habacuc denuncia, por tanto, el asedio, la llegada de algunos opresores sobre el pueblo. Está anunciando la venida de más pueblos opresores. Miren cuántos pueblos han pasado por Israel oprimiéndolos. Primero los babilonios, después los persas, después los griegos, después los romanos, ¿verdad? Y siguen bajo presión musulmana, porque no han querido hacer oído atento a la voluntad de Dios todavía. No todos, no todos, ¿verdad? Por ese motivo sigue sufriendo Israel, en gran medida, ¿verdad? Solo piensen, solo piensen que en este país vivimos en mucha más paz que en el mismo Israel. Y se supone que Jerusalén, el nombre de Jerusalén, significa ciudad de paz y es donde más problemas de peligro de morir por un proyectil hay. Qué terrible situación vivir así, lejos de la presencia de Dios porque quizás no están haciendo la voluntad de Dios como Dios lo quiere, ¿verdad? Y siguen siendo oprimidos por la misma situación. Que no caigamos los hondureños en lo mismo, porque ya hemos pasado por momentos de opresión, ¿verdad? Hoy estamos la mayoría, intentamos caminar más o menos, vamos haciendo la lucha, falta mucho más por hacer, hay mucho más corrupción hoy en día, se ve cada día más que aumenta la corrupción en este país. No, ¿cómo se llama? No corramos hacia la desgracia, dejando a Dios de lado, porque en el día que lo hagamos nos vamos a lamentar haber abandonado la voluntad de Dios, como Israel seguramente ahora está constantemente ante el muro de los lamentos, orando y pidiendo al Señor por todo lo que está pasando en el pueblo de Israel. Los justos están orando ante el Señor porque saben que necesitan del auxilio de Dios, no podrán hacerlo nada porque la política no va a resolver nada. Es Dios quien puede resolver todo el conflicto al final de cuentas. Él es el que tiene él es el que tiene la providencia para cambiar la situación de Israel. Y por eso están orantes, los fieles del Señor, orantes ante el Señor, pidiendo auxilio a Dios constantemente. Los cristianos no podemos caer en ese mismo error otra vez. Tenemos que aprender a vivir en paz entre nosotros. Hemos venido en una época de guerras, ¿verdad? De conquistas, de luchas, de independencias, ¿verdad? Pero poco a poco el liberalismo que ha aparecido en estos gobiernos latinoamericanos se ha convertido cada vez más en apatía religiosa. Entonces, eso va generando una cultura ya sin valores, una cultura sin valores sociales. ¿Por qué creen que cada rato matan una muchacha en este país?
¿Por qué creen que a cada rato hay ladrones en las calles? ¿Por qué tienen tanto temor de salir a las 6 de la tarde a hacer su trabajo educativo social? Porque ya está imperando el pecado en medio de nosotros. Está imperando el pecado. Porque el pueblo no ha querido reconocer a Dios y estamos poco a poco viendo esa desgracia en el mismo pueblo, del pueblo hondureño. Va a tardar un poco para que quizás nos demos cuenta, pero por lo que podemos ver y por lo que está anunciado en la palabra, la tribulación del pueblo está más que anunciada. Van a llegar momentos más difíciles para la humanidad en este país, ¿verdad? En todos los países. Y desgraciadamente está anunciado porque el corazón del hombre es así. El corazón del hombre se aleja de Dios. Mira en Israel tantas veces que Dios hizo cosas buenas con él. Tantas cosas buenas que Dios hizo con el pueblo, ¿verdad? Y aún así le abandonaron, constantemente negándolo, constantemente cayendo en idolatría, cayendo en no cumplir con la ley. Y entonces después se preguntaban, ¿dónde está Dios? Como el salmista, ¿hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? Cantaban al Señor incluso ese tipo de pensamientos que sabían que Dios les había abandonado porque miraban la desgracia del pueblo. Aún así la esperanza de algunos no se perdía. Y por eso piden a Dios que venga la salvación a su pueblo. Hay algunos que todavía siguen conscientes que es la única solución realmente para salir de tantos problemas sociales. Miren lo que fue, por ejemplo, España durante la época en la que tuvieron a Dios en primer lugar, cuando fueron reino. Fueron un imperio, se convirtieron en un imperio. De no ser nadie en España, se convirtieron en imperio. Y no es tanto por la supuesta conquista de América, es porque fueron ganando puestos, lograron vencer incluso ejércitos invasores, porque pusieron a Dios en el primer lugar, se dedicaron incluso a llevar la evangelización fuera de su tierra, ¿verdad? Fueron adeptos a la fe en el Señor. ¿Qué ha pasado con España actualmente? Después de que han abandonado a Dios, que se han vuelto un pueblo, no todos, pero muchos de ellos se han vuelto un pueblo blasfemo, que mencionan cosas de Dios, que hostia, ya saben qué en Dios, ¿verdad? Todo eso se escucha en el vocabulario de ellos. Se han vuelto un pueblo blasfemo. Y miren ahora lo que están pagando, el tipo de sociedad que tienen, que no encuentran trabajo, están desempleados, están parados. Muchos de ellos no encuentran ni siquiera trabajo. Y empiezan a sentir la presión de los demás gobiernos alrededor de ellos también. La invasión de pueblos que empiezan a llegar ahí. Y están provocando desequilibrio. Ya tuvieron ataques terroristas en España. Entonces, ¿qué está pasando realmente cuando abandonamos a Dios? Eso es lo que tenemos que aprender a revisar en nuestra vida. Muchos quizás no entenderán que esto es así, que es una ley universal, que dentro de Dios estamos bien, fuera de Dios todo va mal, porque la corrupción es lo que va a imperar fuera de Dios. Denuncia el orgullo de los que se ensanchan en sus riquezas y le llama obviamente a mantener la piedad. Los lamentos de Habacuc. ¿Qué se lamenta Habacuc? Primero, por varios motivos que puedo enumerar. Algunos de ellos directamente que nos pueden a llamar la atención a nosotros. Primero, hay por los que se enriquecen con lo ajeno. Hay por quien se saca ganancia inmoral para su casa. Hay quien construye con sangre una ciudad. Quizás nosotros no hemos matado a nadie, pero quizás hemos explotado a alguien y con eso nos hemos hecho del dinero para construir un pueblo, ¿verdad? O en el caso de nuestros pueblos latinoamericanos, estos pueblos fueron creados a veces con opresión de sangre, con asesinato. Hay de que emborracha a sus vecinos y añade droga, que ese tiene que ver ya con un tema de moralidad sexual, ¿verdad? Y de moralidad también respecto al trato de los hermanos. Pero los primeros tres, por ejemplo, hablan de la riqueza, del tener, de lo que construimos como ciudad, ¿verdad? Nos hace ese llamado constante a la actitud social. Hay de quien adora ídolos también, el que se aparta de Dios y tiene otros dioses falsos. Y no solamente de los ídolos estos que se construyen de madera, de piedra, de yeso, lo que sea, sino hablamos de los ídolos también del dinero, el ídolo del placer, el ídolo del poder, el ídolo de la fama. Y esos también son ídolos que nos apartan de Dios, ¿verdad? Porque lo ponemos por encima de Dios y al poner algo encima de Dios se convierte en una especie de fetiche, un fetiche de divinizado, una especie de Dios, de divinización de algo, sea un fenómeno o de una cosa, ¿verdad? Divinizamos el dinero, divinizamos la fama, divinizamos la lujuria, divinizamos muchas cosas. Por lo cual hay que tener mucho cuidado con lo que damos divinizando en nuestra vida, porque todo eso nos va a alejar de Dios. Divinizamos el fútbol, la política, todo eso a veces nos roba tiempo para poder estar obviamente en relación con Dios y por eso es que al final sentimos el abandono de Dios, porque el primero que nos abandona no es Él, sino nosotros a Él. Ahí nos quedamos jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Que pasen muy feliz noche. Nos vemos el próximo viernes. Que la pasen bien, chicos. Pronto les mando la captura de cómo quedaron las carpetas
de las fotografías que me tenían que mandar. Master, vamos a tener clase el próximo Ah, viernes. perdón, es cierto, el próximo fin es feriado. Desde el 6 hasta el 11 nos dijeron, creo, que hay feriado. Por lo cual, bueno, voy a preguntar en todo caso, a ver si también tocará el día viernes. Supongo que hay feriado el viernes también, ¿verdad? Feriado por eso. Master, la segunda IP de clave. Dime. La La asistencia segunda de IP esta de hora. clave. Ah, disculpen, permítame. Ahorita les digo la contraseña. La contraseña para ahorita, vamos a ver si puedo entrar. Creo que me sacó del sistema. Sí me sacó, permítanme, voy a volver a entrar. Única. Es que cuando uno está mucho tiempo conectado, si no está inactivo, lo saca del sistema para evitar que el servidor se vuelva muy saturado. Si no, pues se cae el servidor cada rato. Bien, vamos a ver aquí. La contraseña de ahorita, se las comparto, es felicidad en minúscula. Felicidad en minúscula. Esa es la contraseña para este momento. Felicidad. Entren, por favor. Estoy dándole grabar. Gracias, ingeniero. Ok. Buenas noches. Master, Sí. Dime. ¿cuál es la contraseña? Felicidad en minúscula.